tardes amigos, aquí Germán Salvatierra desde Benabarre, provincia de Huesca, Aragón. Hoy vamos a ver un tema que se llama Friday Night at the Cadillac Club, del ya desaparecido y mítico saxofonista Bob Berg. Bob Berg es un músico impresionante, murió muy joven, a la edad de 50 años en un accidente de coche, un músico de New York. Y en el año 2000 saca un disco con Joe DeFrancesco, Dennis Chambers y Randy Brecker, no recuerdo el nombre del disco, que lleva este tema que se llama Friday Night at the Cadillac Club. Este tema es un tema tipo shuffle, ¿sí? Va ahí, corchea de shuffle, ¿no? Este ritmo, ¿sí? Ta, 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 eso es corchea tresillada, corchea de jazz. Y graba este discazo que es impresionante. Una cosa que no les decía, gracias a Vega Trem, Play Like Never Before, dice aquí. Vega Trem es una empresa de un amigo mío que empezó hace años diciéndome que quería hacer puentes y mira, hoy en día es una empresa reconocida mundialmente y grandes estrellas de la guitarra a nivel mundial estamos utilizando sus puentes o trémolos. Mandamos un abrazo inmenso de mi canal a toda la gente de Vega Trem, sobre todo a mi amigo hermano Isaac Vega Mateo. Gracias hermano por las dos camisetas que me mandaste. Vega Trem, acuérdense amigos, en cualquier momento harán trémolos para abajo. Bueno, vamos al tema. Friday Night at the Cadillac Club es un tema que lleva, lo interesante es que lleva todos acordes de trecena, son acordes dominantes con la trecena, sabemos lo que es. Recuerden el Tin Town, que son acordes de trecena, que es un acorde dominante con la sexta mayor extendida que transforma en trecena. Cuando yo lo toco aquí, por ejemplo, un Do 13, ve las notas, este es el acorde Do 13, Do, Si bemol, Mi, ¿sí? Y aquí abajo meto el La, que es la sexta mayor de Do, y me queda esta posición. Cuando estoy en bajo, aquí en el bajo de 5 cuerdas, la tónica está en la sexta, en la quinta. Cuando toco en bajo de 4 cuerdas, acuérdense que la posición es ahí. ¿Sí? Y va siguiendo la secuencia. En el bajo de 5 lo podemos tocar ahí. Acorde muy bonito este. Acorde donde va la lidia B7, por ejemplo. Bueno, sin irnos por las ramas, amigos, vamos a hablar de este tema. Rítmicamente no es difícil. Lo que tiene es algunas partes que son un poco tricky, porque es un tema de caño, de viento, y que los vientos, sabes que no perdonan, tiran notas a la velocidad de la luz, y cuando tú lo llevas a las cuerdas es complicado, ¿sí? Por eso cuando tocamos temas, sobre todo temas de jazz, temas de bebop, este es un tema de bebop bastante bebopero, el de Friday Night, entonces tiene mucho trabajo de digitación, ¿sí? Empezamos. ¿Sí? Y así empieza el tema. El tema empieza en ta 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 3 4 ta 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 ti ti ta to to te ta ta. El motivo siempre va tocando esto. Pasa que esto lo que tiene es que a veces mete la nota esta grave, que es el sol. Vamos a ver las notas. Do, fa, sol, mi, do, sol. Mi bemol, fa, re. ¿Sí? A veces no mete el sol, se queda ahí. ¿Sí? O supongo que conocen el tema. Lo pueden ver por YouTube, que lo toca Bob Berg, cuando estaba vivo Bob. Y es impresionante, hay unas versiones a toda hostia, al palo, como decimos en Argentina, con Mike Stern, que es brutal. Sobre todo en Japón, grabado a principios del 2000, 2002, o finales de los 90 también. Igual está en el disco que sale en el año 2000. Entonces, empezamos. 3, 4, Ahí lo que hizo es lo mismo, do, fa, sol, mi, do, y hace esta frase, que es sol, bemol, la bemol, sol, bemol, la bemol, fa, re, bemol, si, mi bemol, do, do, da, 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 tu, ¿sí?
Ahí es simple. Entonces primero es un. Seguimos. Tengo la partitura aquí, por eso estoy mirando. La otra parte es igual, que sería el compás 3. Esto es lo mismo. Do, fa, sol, mi, do, mi bemol, re bemol, re, si bemol. Típica frase de blues. ¿No? ¿Sí? Después sigue eso es lo mismo, repite do, fa, sol, mi, do. Y ahora viene una frase que viene con tresillos. La anterior era do, fa, sol, mi, do. Esta frase es espectacular. Esta frase rítmicamente son tresillos. Son 4 tresillos donde el primero y el tercero se quita la primera nota del tresillo. Entonces rítmicamente va a ser un ta 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 ta, un ta 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 ta, un ta 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 ta, un ta 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 ta. ¿Sí? Las notas que van sobre esa frase es una frase de escala tonal, ¿no? Entonces sería si bemol, do, mi, sol bemol, si bemol, do, mi, sol bemol, si bemol. Y la segunda es mi, sol bemol, si bemol, re bemol, do. ¿Sí? Esto mejor usarlo con ligados cuando subo. Por esa velocidad va 1, 2, 3, 4, 1. ¿Sí? La digitación va a ser 1, 3, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 4, 3. Siguiente compás. Eso es lo mismo que tocamos desde do, pero desde fa. Fa, si bemol, do, la, fa, do, la bemol, si bemol, sol. 3, 4. Ahí tiene una cosa que hace, cuando hago esta nota que hago, do, la frase de fa. 3, 4, do, arriba el sol. Sol. Ahí lo que hace rítmicamente es una corchea arriba, sol, ta, 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 y después voy al siguiente compás y arriba del 1 meto el tresillo. Y caigo en sol. Esa nota del tresillo, cuidado porque ahí toca la bemol, sol, sol bemol. Un cromatismo hace. La, sol, cae en sol, ¿sí? Entonces hace la bemol, sol, sol bemol, lo fa sostenido. Y cae en sol, que tocando sol, la, fa sostenido, re. ¿Sí? Entonces, 3, 4. La siguiente frase es muy parecida porque hace empieza en el 1, tu, y termina en 2, do, ¿no? Esta frase, bueno, rítmicamente no tiene ninguna complicación, son corcheas. ¿Ves que se suena corchea ya? No es esto. Es para darle tempo, ¿no? Las notas son sol bemol, la bemol, fa, re bemol, si, mi bemol, do, do. ¿Sí? Siguiente compás, amigos. Ahora viene igual que al principio, Eso es lo mismo,
do, fa, sol, mi, do, sol. Y ahora hace mi, la misma frase, el mismo lick anterior que cae en si, ahora cae en si bemol, ahora cae en si. Que empieza en mi, re sostenido, si, ¿sí? Y hace la misma forma, pues hace 3, 4, es lo mismo, pero hace el mi bemol 3, 4, el mismo efecto del tresillo que hace fa, mi bemol, re para acabar en mi bemol, mi bemol, fa, re, si bemol, ¿sí? Vamos desde donde va a fa. 3, 4, 1. 3, 4. Es simple, ¿no? Esto piensen que va a 190. Y versiones que tocaba con Mike Stern que iría a 300, no sé, que va toda hostia, demasiado rápido igual. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿no? Ahora viene la parte espectacular que va a tocar sobre el acorde alterado de la, ¿sí? Es un la séptima sostenido 5 sostenido 9, por tocar este acorde, la séptima sostenido nuevo, ¿no? El típico, o este, acorde alterado de la. Aquí hace algo muy interesante, porque hace un arpegio que es esto. ¿Sí? Bueno, esto hay que verlo despacio, porque esto va Bueno, rítmicamente, al principio son todas corcheas y empieza arriba. Ta, 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 ta. Esas notas, ¿sí? Que termina en el do. La, do sostenido, mi, fa, la, do, do. ¿Sí? Ahí toca la quinta aumentada, porque va un acorde con la quinta aumentada. Aquí está la quinta aumentada. Eso es ta, tu, ta, tu, ta, ta, ta. Vale. Ese do, luego se liga una negra a un puntillo y va a sonar. El do, negra, puntillo, pa, 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 y hace un tresillo. Pa, 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 ¿sí? Entonces, ¿sí? Esa nota va a ser un re y hace un tresillo que para atrás que hace si, la, sol. Rítmicamente, entonces, negro un puntillo, si, la, sol, ¿sí? Pa, 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 y se liga sobre la negra siguiente, ¿sí? O sea, tienes, ese compás hace negro, silencio de corchea, corchea, dos corcheas, dos corcheas, dos corcheas, que se liga una negra a un puntillo que es el do, ¿sí? Y después hay una corchea típica para acabar los dos pulsos. Y después el pulso 3 es el tresillo este que hace. Si, la, sol y se liga una negra. ¿Sí? Bueno, y después el siguiente va a ser. Estos son tresillos. Un ta 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 ta. ¿Sí? Un ta 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 ta. Lo voy a cantar lento. Un ta 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 ta, digo ta 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 ta, qua, ¿sí? Entonces hace el si, la, sol y las otras notas un ta 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 ta, que son dos tresillos, o sea, la primera va ligada, primero otro tresillo y otro tresillo entero, sería, acabamos en el sol. Sol, la, fa, mi, fa, mi, fa, fa, mi, re,
Sol, la, familia, digo 4 y siguiente compás, Yo les dije, no iba a ser fácil. Tiene estas cositas tricky de esa frase. Pues piensen que esa frase va a toda hostia. A esa velocidad va. ¿Sí? Vale. Y después hace, siguiente compás, otra vez, 3 tresillos, donde la primera está obviada, que no se toca, un ta 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 qua, un ta 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 ta. Ahí salimos en la parte conflictiva, es la parte más difícil. La siguiente parte empieza, como dijimos, con el si bemol. ¿Sí? Bueno, tranquilo, vamos a ver las notas. Si bemol, sol, la bemol, do, mi, sol, sol bemol, fa. Vamos a ver ese compás. Ese compás es con 3 tresillos, donde la primera nota del primer tresillo está quitada. Un ta 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 qua. ¿Sí? Que hay un silencio de negra. ¿Sí? La siguiente parte, amigos, va a ser esta nota que es si bemol, si bemol, la, si bemol, la bemol. Pi, pi, bom, si bemol, la bemol. Mi bemol, do, de, pam. ¿Sí? Entonces, y el siguiente compás. Rítmicamente, esto va entonces otra vez. Otra vez. Y ahí terminó. ¿Sí? Pero bueno, está esa parte del medio. Entonces vamos a repasar esa parte del medio. Por otra parte es muy parecido. ¿Sí? Eso es el final. Vamos a la parte del compás. ¿Qué compás es? Que no tengo el número del compás aquí, pero vamos a contarlo. Sería 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15. En el compás 16, 17, 18, 19, 20, 21. El de 16 al 21. Vamos a hacerlo. 1, 2, 3, 4, 1. ¿Sí? Esta frase es jodida para tocarla, Yo la digito así, esta parte. Ligado al si de aquí, del sol al la bemol. Y me quedan estos 3 dedos para hacer el sol, sol bemol, fa. ¿Sí? Para tocarlo un poco más, para ver lo que es la digitación. Y lo que sigue es igual, después acaba lo mismo. Do, fa, sol, la, re, do, fa, sol, mi, do, sol, mi, bemol, fa, re. Del efecto que ya está en la otra parte del tema, ¿sí? Pero acuérdense el
Esa parte, cuando hagan el ta 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 ta, están esos espacios en el medio. Es un espacio que hay dos tiempos en el medio. ¿Qué es lo que jode cuando lo hace rápido? Hay dos tiempos de espera, ¿sí? Bueno, amigos, me cansé de hablar. Espero que les guste este tema, a mí me gusta mucho. Voy a dejar un enlace aquí, donde aparezco yo tocándolo en mi casa hace como 2 años, con el backing track sobre la melodía. Esto está bueno para tocarlo sobre el backing track sin la melodía, para escuchar los acordes y la armonía. La armonía es muy interesante. Miren la armonía esta porque es muy guapa, porque tuvo un cromatismo hacia atrás que va haciendo de acorde de trecenas, ¿sí? Nada, les deseo un buen sábado, aunque hablamos de un tema que habla del viernes. Les recuerdo que está abierto el canal de donativos para quien quiera ayudar económicamente con lo que pueda en mi cuenta de PayPal. En el canal lo verán que pueden hacer donativos. Agradezco otra vez a Vega Trem. Play like never before. Y nada, y nos veremos en nuestro próximo encuentro con esto de por medio. Será hasta pronto. Gracias.